Mi madre y mi hermana volcaron toda su ira y frustración hacia mí, por la muerte de mi padre, y yo lo permití. Me llamo Rosario, y mi vida ha estado marcada, sin duda alguna, por los eventos que sucedieron en mi infancia. Mis padres tuvieron a mi hermana mayor cuando aún eran muy jóvenes, apenas aprendiendo a ser adultos. 8 años después, cuando su situación era más estable, decidieron tener otro hijo, y así llegué yo. Mi padre siempre había querido ampliar la familia, y con mejores condiciones, sintieron que era el momento adecuado. A pesar de la diferencia de edad, mi hermana y yo éramos muy unidas, o al menos eso es lo que recuerdo. Como cualquier otra familia, teníamos problemas y dificultades, pero también momentos felices que eran genuinos. Recuerdo las risas durante las cenas, los domingos en el parque y las tardes en las que veíamos películas juntos. Eran pequeños instantes de felicidad que, en su momento, parecían eternos. Pese a ello, también hubo momentos de necesidad, esos que nos hacían preguntarnos cómo sería nuestra vida si las circunstancias fueran distintas. Mi padre trabajaba arduamente para darnos lo mejor que podía. Nunca se quejaba. Siempre encontraba la manera de que tuviéramos comida en la mesa, ropa limpia y un hogar que, aunque modesto, se sentía cálido y seguro. Mi madre también trabajaba, pero su sueldo como limpiadora en un hotel no era mucho, apenas cubría algunos gastos. Aunque ganaba menos, se sumaba a los esfuerzos de mi padre, y juntos lograban que no nos faltara lo esencial. Nos sentíamos afortunadas, aunque no lo supiéramos del todo. Sin embargo, nuestra felicidad se acabó un día. Yo tenía apenas 7 años. Mi padre y yo salimos juntos esa tarde, aunque no recuerdo exactamente a dónde íbamos. Lo que sí recuerdo es el cruce de esa calle. Estábamos hablando sobre qué quería yo para la cena, un tema tan mundano, tan común. Era una charla ligera, como tantas otras que habíamos tenido. Él tenía la costumbre de darme la mano siempre que cruzábamos la calle, como todo buen padre, preocupado por mi seguridad. Pero ese día, en mi pequeña muestra de independencia, le dije que ya era suficientemente mayor para cruzar sola. Pensé que era un acto de madurez demostrarle que podía hacerlo. Miré a ambos lados comprobando que no hubiera ningún coche, como él me había enseñado, y crucé la carretera. Me sentía orgullosa de mí misma en esos breves segundos en el que caminé sola. Y fue en ese momento cuando todo cambió para siempre. Escuché el grito de mi padre, tan fuerte que me atravesó como una bala. En ese instante, mi cuerpo se paralizó, y solo pude girar la cabeza. Fue entonces cuando sentí un golpe, seguido de un impacto imposible de describir, por más que lo intentara 1000 veces. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mi padre se lanzó hacia mí, empujándome fuera del camino. Un coche que huía de la policía lo atropelló. Fue solo un segundo, un instante que se llevó su vida en un suspiro. Murió allí, en la calle, frente a mis ojos. Yo no podía comprenderlo en ese momento. Apenas tenía 10 años. Los días que siguieron a su muerte fueron un torbellino de dolor y confusión. Mi madre quedó devastada, rota en 1000 pedazos. La mujer que solía esforzarse por mantenernos unidas y a flote, se hundió en una tristeza de la que nunca regresó. Los impagos comenzaron a acumularse. Perdimos la casa, ese lugar que habíamos llamado hogar y que nos había brindado refugio en los peores momentos. Durante un tiempo, vivimos con mi tía, compartiendo espacio y tratando de sobrevivir como podíamos. Recuerdo lo incómodas que eran esas noches en su pequeño departamento, pero al menos no estábamos en la calle. Cuando pudimos recuperarnos un poco, nos mudamos a un diminuto departamento que apenas tenía espacio para las 3. Mi madre empezó a trabajar aún más, pero algo en ella había cambiado para siempre. La tristeza que antes la dominaba comenzó a transformarse en otra cosa, rabia. Al principio, era solo tristeza expresada en gritos aislados, en frustraciones volcadas al aire, pero con el tiempo, comenzó a dirigirse hacia mí. Me culpaba por la muerte de mi padre. Me decía que si no hubiera insistido en cruzar sola, si no hubiéramos salido ese día, o si no hubiera nacido, tal vez él seguiría con vida. Ella lo creía, lo repetía constantemente. A su dolor se unió el de mi hermana,
quien pronto empezó a hacer coro con mi madre, ambas uniéndose en mi contra. Sus palabras eran como cuchillas. Me decían cosas tan hirientes que ni siquiera puedo repetirlas aquí, no porque no quiera, sino porque revivirlas me hace daño, y porque creo que, si las digo en voz alta, me rompo de nuevo. Cuando tenía alrededor de 14 o 15 años, los insultos dejaron de ser lo único. Los gritos y el desprecio se transformaron en castigos, en golpes, cachetadas, días sin comer, semanas sin salir, castigos que nunca tenían una justificación real. Era la única manera en la que sabían lidiar con su propio dolor, y aunque yo sufría, nunca pensé en alejarme de ellas. Sabía que, si lo mencionaba a alguien, si pedía ayuda, podría ser apartada de mi madre y de mi hermana. A pesar de todo, yo las quería. Eran lo único que me quedaba. Entonces aguanté. Aguanté los gritos, los insultos, los golpes. Los días malos y los no tan malos. Aguanté porque pensaba que era lo que debía hacer, que era lo que me correspondía. Después de todo, quizás sí era mi culpa. A veces me convencía a mí misma de que merecía ese trato. ¿Quién era yo para reclamar algo diferente? Me repetía que si no lo soportaba, me quedaría completamente sola. Pasaron los años, y me acostumbré a ocultar las pruebas, a cubrir los moretones y las marcas que dejaban en mi cuerpo y mi mente. No podía permitir que alguien lo notara, porque si alguien lo hacía, todo cambiaría. Y por extraño que suene, el cambio me aterraba más que el maltrato. Nunca tuve amigos. No porque no los quisiera, sino porque me había aislado tanto que la gente no se acercaba, asumiendo que era por la tragedia de haber perdido a mi padre. Los escuchaba susurrando, la mayoría pensaba que nunca pude superar su muerte, que el duelo me había encerrado en mí misma. Pero, a pesar de sus suposiciones, nadie se dignó a preguntármelo. Simplemente me dejaron allí, sola con mi dolor. Tal vez era más fácil así. Lo entiendo. No tengo por qué importarle a los demás, y por eso tampoco me acercaba a ellos. Nunca lo supieron, nadie preguntó, nadie se preocupó. Nadie vio lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de mi casa. Así pasaron los meses y luego los años. Me había acostumbrado tanto a la vida que llevaba que dejé de lado mis metas y sueños. No recuerdo exactamente cuándo, pero un día me dije a mí misma que debía superarlo, que debía seguir adelante. No se trataba de olvidar, eso nunca, pero no podía seguir viviendo así. Estaba sola, sin amigos, sin haber salido nunca con nadie, y ni siquiera sabía si quería ir a la universidad. Así que, en mi último año, decidí centrarme al 100% en mis calificaciones. Más vale tarde que nunca, solía decir mi padre. Pero, como siempre en mi vida, cuando por fin veía un rayo de esperanza, aparecía otra piedra en el camino. Faltaban solo 4 meses para que cumpliera 18 años cuando mi madre cometió un acto que me rompió por completo. Había estado guardando con ilusión mis cartas de aceptación a la universidad, aferrándome a la esperanza de que el futuro me ofreciera una salida, una oportunidad para escapar de ese infierno. Pero mi madre no compartía esa visión. La vi romper cada una de esas cartas frente a mí, con una crueldad que jamás podré olvidar. No mereces nada bueno, me dijo. No tienes derecho a un futuro. Mi hermana, con una sonrisa burlona, añadió con frialdad. Te lo mereces por haber dejado morir a nuestro padre. No fueron esas palabras las que utilizó, fueron otras mucho más hirientes, mucho más crudas. Las había escuchado tantas veces antes, pero en ese momento, fue como si todas esas cicatrices se abrieran de golpe. Cada insulto, cada golpe emocional y físico, se acumularon en un solo momento que me hizo darme cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir aguantando, ni un día más. Fue ese día cuando decidí que se acabó. No quería poner fin a mi vida, pero sí a la vida que había estado llevando hasta entonces. Necesitaba escapar. Sabía que si no lo hacía pronto, me destruirían por completo. La culpa por la muerte de mi padre había sido mi forma de lidiar con el duelo, pero ellas solo se habían aferrado a esa culpa para hacerme la vida imposible. Y yo lo había permitido durante demasiado tiempo. Pero ya no más.
Planifiqué mi salida con mucho cuidado. Conocía las rutinas de mi madre y mi hermana al detalle, sabía cuándo se iban, cuándo volvían, cuándo me dejaban sola. Y esperé pacientemente el momento adecuado. No tenía teléfono, ni dinero, pero había estado guardando cada céntimo que encontraba o el cambio que me quedaba cuando me mandaban a comprar cosas. Cambié todo ese pequeño dinero en un billete para que no hiciera ruido, lo escondí, y empecé a preparar mi fuga. La noche en que me escapé fue una noche llena de emociones. Me levanté en plena madrugada, cuando sabía que ambas estaban profundamente dormidas. Cogí lo poco que tenía, un par de prendas, algunos recuerdos de mi padre, y salí de esa casa. Las calles estaban oscuras, pero conocía el camino. Sabía que había una vieja cabina telefónica cerca, una de esas que ya estaban en desuso, pero pensé que podría usarla para pedir ayuda. Cuando llegué a la cabina, me di cuenta de que no tenía monedas. No había previsto eso. El peso de la situación cayó sobre mí en ese instante, y me derrumbé. Me puse a llorar. Todo lo que había contenido durante años salió en forma de sollozos desgarradores. Me sentí completamente sola, perdida en una ciudad que había dejado de ser mi hogar hacía tiempo. Y fue entonces cuando apareció él. Un chico, paseando a su perro, se acercó al verme así, tan desamparada. Me preguntó si me pasaba algo, y en medio de mis lágrimas, le dije, que necesitaba llamar a emergencias, que no tenía dónde ir, y no sabía qué hacer. Sin hacer más preguntas, me ofreció su teléfono. Marqué el 911 temblando y, cuando alguien al otro lado respondió, le expliqué mi situación. Les conté que había sido maltratada, que no tenía a dónde ir, que necesitaba un lugar seguro, aunque solo fuera por esa noche. La voz al otro lado me dio la dirección de un centro de acogida para personas maltratadas. Un lugar que aceptaba a jóvenes y a mujeres en situaciones como la mía. El chico, sin dudarlo, me ofreció llevarme allí. No tenía fuerzas para rechazar su ayuda, así que acepté. Caminamos juntos, yo en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Unos minutos más tarde, llegamos al centro. Me recibieron con comprensión, sin preguntas incómodas, y me asignaron una habitación. Sabía que era solo provisional, pero esa pequeña habitación, con su cama sencilla y paredes frías, era lo más cercano a un refugio que había sentido en años. Por primera vez, estaba en un lugar donde mi madre y mi hermana no podían alcanzarme. Estaba lejos de su odio, de sus insultos, de su maltrato. Era un sitio seguro. Finalmente, estaba a salvo. Pero la sensación de estar sola me golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Estaba sin ellas, sin mi familia. A pesar de ello, también me di cuenta de que, aunque ellas habían sido mi único vínculo familiar, no era una verdadera familia. No lo había sido en años. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida sin las cadenas del pasado. Era libre, pero ese nuevo comienzo estaba envuelto en miedo e incertidumbre. Lo único que sabía con certeza es que no volvería. Nunca más. La mañana siguiente fue un torbellino de sucesos inesperados. Sin previo aviso, varias personas llegaron al centro donde me encontraba. La policía apareció primero, acompañada de 2 personas que dijeron ser defensores del menor. Todo sucedió tan rápido que apenas pude procesar lo que estaba pasando. Me llevaron a una sala privada y allí di mi declaración, contándoles todo lo que había vivido, los años de maltrato físico y emocional, las palabras crueles, los golpes, las veces que me habían hecho sentir menos que nada. Mientras hablaba, sentía como si cada palabra liberara un peso que llevaba cargando durante tanto tiempo. Después de escucharme, me explicaron mis opciones. Podía denunciar a mi madre y a mi hermana formalmente, lo cual implicaría un juicio. También podía solicitar la emancipación, aunque estaba a punto de cumplir 18 años. Sin embargo, no era un proceso sencillo. Para ello, debía presentar una petición al tribunal, justificar un motivo de fuerza mayor, demostrar que tenía un lugar estable donde vivir y contar con medios económicos suficientes para mantenerme. Lamentablemente, solo cumplía con uno de estos requisitos,
por lo que esta opción no era realmente viable. Otra opción era esperar a que el caso avanzara, lo cual podría resultar en que mi madre perdiera mi custodia, mientras estaría bajo la supervisión de un tutor proporcionado por el Estado. Ninguna de las opciones era sencilla, todas implicaban procesos largos y complicados. No obstante, lo que más me aliviaba en ese momento era la posibilidad de poner una orden de alejamiento mientras todo se resolvía. Al menos con eso, sabía que estaría a salvo. No recuerdo mucho de esa época, todo sucedió tan rápido que a veces siento que la viví en una especie de neblina. Las emociones me sobrepasaban. Pero, al mismo tiempo, me sentí extrañamente liberada. Por primera vez en años, tenía una sensación de control sobre mi vida, aunque fuera mínima. Estaba en un entorno seguro, rodeada de personas que entendían lo que había pasado, que no me juzgaban, que solo querían ayudarme. Conocí a muchas personas en el centro, cada una con su propia historia de lucha, maltrato y superación. Fue allí donde comencé a recibir la ayuda psicológica que tanto necesitaba. Fue difícil, al principio. Afrontar el duelo por la muerte de mi padre, algo que nunca había podido procesar adecuadamente, y enfrentarse a los traumas derivados de los años de maltrato de mi madre y mi hermana. Hubo días en que parecía que el dolor era demasiado, que no podría superar todo lo que había pasado. Pero con el tiempo, y con la ayuda adecuada, empecé a sanar. El Estado me proporcionó un alquiler social, y me ayudaron a conseguir un trabajo temporal para que pudiera mantenerme. Fue una etapa de transición, de aprendizaje, donde empecé a reconstruir mi vida desde cero. También iniciaron una investigación en mi instituto. Al parecer, había demasiadas señales que fueron ignoradas, y querían saber cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta de mi situación. No sé mucho sobre cómo terminó esa investigación, ya no me importaba. Y sabía que aunque no me implicase en él, el Estado continuaría de oficio. Lo que realmente me importaba era que, por fin, estaba libre. Después de hablarlo con la psicóloga, con el abogado que me proporcionó el centro y con las reuniones de apoyo junto a otras víctimas, tomé la decisión de presentar una denuncia formal ante el juzgado. Los cargos incluían maltrato infantil, vejaciones, intimidación, agresión, entre otros delitos. Fueron 6 meses intensos de comparecencias, declaraciones, citas médicas y evaluaciones psicológicas del Estado, pero cada esfuerzo valió la pena. Cuando finalmente llegó el último juicio, mi madre y mi hermana fueron condenadas. Enfrentarlas en la sala no fue fácil, pero era necesario. La sentencia fue contundente. Mi madre recibió una pena acumulativa de 19 años por los múltiples delitos que había cometido, incluido el maltrato infantil. Mi hermana, aunque con una condena menor, también fue hallada culpable de varios de esos delitos y sentenciada a 13 años. No fue un proceso placentero, pero jamás me arrepentí de haberlo hecho. Lo que le sucedió fueron las consecuencias directas de sus propios actos. Nunca busqué venganza, solo justicia y la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy tengo 26 años. Han pasado más de 8 años desde que obtuve mi libertad, y cada día desde entonces me siento más fuerte. Tomar la decisión de escapar esa noche fue la mejor decisión de mi vida. Fue necesaria. No me arrepiento de nada. Ahora, mirando hacia atrás, sé que todo lo que viví me ha convertido en la persona que soy hoy. Después de salir de esa pesadilla, decidí estudiar. Primero hice un grado superior, y después fui a la universidad. Ahora estoy haciendo mis prácticas pagadas en una empresa que me apasiona. Tengo amigos, gente que me apoya y me quiere, y por primera vez en mucho tiempo, me siento feliz. Completa. Pero, a pesar de todo, de vez en cuando las pesadillas del pasado regresan. A veces los recuerdos de aquellos años oscuros aparecen en momentos inesperados. Pero ya no me controlan. Son solo eso, recuerdos. Y ahora sé cómo enfrentarlos. Nunca fui a verlas. La última vez que las vi fue en la sala del tribunal, cuando el juez dictó sentencia. Las observé por unos segundos, parecían afectadas, pero no sentí nada. No sabía si su angustia era por la condena en sí o por el hecho de que sus propias acciones las habían llevado hasta ahí. No importaba. No podía seguir mirando hacia atrás.
estaba sola y tenía que enfrentar lo que viniera, pero desde ese día tuve algo muy claro: jamás volvería a preocuparme por alguien que me hizo tanto daño. No eran mi familia, eran otra cosa. Como decía mi padre, mira a ambos lados antes de cruzar. Pero nunca dijo que mirara atrás. Gracias, padre, donde quiera que estés. No espero que mi historia conmueva a nadie. No la cuento por eso. Lo cuento porque quiero que quienes estén pasando por algo similar sepan que hay una salida. Que por más oscuro que parezca todo, por más miedo que tengas, siempre hay una manera de escapar. No esperes a que sea demasiado tarde. No aguantes. Sal de donde te hacen daño. Merece la pena luchar por tu libertad, por tu paz, aunque en el momento sientas dudas y miedo. Lo que viene después vale la pena. Hoy soy una persona distinta. Soy libre. Y aunque mi pasado siempre será parte de mí, ya no me define. He aprendido que la vida, aunque pueda cambiar de la peor manera, también puede mejorar si tomas el control. Así que si estás leyendo esto y te encuentras en una situación parecida, por favor, pide ayuda. No te quedes callada. Al otro lado hay una vida mejor, una vida en la que puedes ser feliz. Te deseo una buena vida, y que encuentres la paz que tanto mereces. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.